El sector empresarial no simpatiza con la propuesta del FMI para una reforma fiscal en el país. También en el Congreso Nacional surgen voces contrarias a la recomendación del Fondo Monetario a favor de la reforma tributaria. El alcalde de Santo Domingo Este anuncia que dejará de depositar basura en el vertedero de Duquesa. 4 grupos de la UAS se declaran ganadores de las votaciones del viernes para la dirección de la Federación de Estudiantes Dominicanos. El ministro de Educación dice que este martes desmontará punto por punto los cuestionamientos de profesores y otros sectores contra la situación educativa del país. En Nueva York, dominicanos apoyan la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad. Poderoso ciclón arrasa el noreste de Australia y causa evacuaciones en masa. Esto y más en las internacionales de hoy. Primera emisión de Noticias Telemicro. Hola a todos, bienvenidos y muy buenas tardes. Gracias por sintonizar Noticias Telemicro en su primera emisión con Rafaelina Bisonó. Pues hoy martes 28 de marzo iniciamos con las principales informaciones. Los diferentes sectores del empresariado nacional apoyan la sugerencia del Fondo Monetario Internacional al país de que hay que mejorar la calidad del gasto y reducir la deuda externa. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos reporta más en la siguiente historia. Veamos. El empresariado nacional está de acuerdo con que el país necesita de una reforma fiscal integral, tal y como lo ha propuesto el Fondo Monetario Internacional, pero que la misma no golpee a los sectores más desposeídos de la sociedad. Una reforma fiscal es importante, pero también es importante ver dónde se invierten los recursos que se producen a través de una reforma fiscal, eso es indudable. Y los préstamos, es cierto que se puede llegar a un nivel un poco porcentualmente alto, pero lo importante de los préstamos para calificar su necesidad o su utilidad es en qué se invierte el dinero. Mientras que la cúpula del Consejo Nacional de la Empresa Privada entiende que el país urge de un pacto fiscal, pero que se debe tener paciencia para la elaboración del mismo. Un pacto de esta naturaleza con un problema que tiene más de 50 años en la República Dominicana, donde hay que ponerse de acuerdo todos los actores del país sobre una estrategia, es un pacto complejo. Entonces, se ha tomado tiempo, pero ese tiempo ha sido de la debida discusión y lo importante es que el resultado sea positivo. En tanto que la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios apoya la sugerencia del Organismo Crediticio Internacional y considera que no se puede seguir incrementando la deuda externa. Tenemos tiempo externando que hay una preocupación con la deuda externa, que aunque entendemos que es sostenible, sí hay que ponerle un tope y sí hay que hablar de responsabilidad fiscal y una ley de transparencia fiscal en el marco de ese pacto fiscal hacia futuro. O sea que nosotros tenemos un tiempo ya clamando de que empecemos a discutir el tema del pacto fiscal. En otro orden, el presidente de la ANGE, Eugene Grullón, dijo que confían en las investigaciones e interrogatorios que realiza actualmente la Procuraduría General de la República en torno al caso de corrupción Odebrecht, pero que haya consecuencias y paguen todos los implicados en el mismo. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Sobre el tema, los legisladores difieren este martes con relación a lo planteado por el Fondo Monetario Internacional, que le ha precisado al gobierno que es impostergable y de manera urgente realizar una reforma fiscal y que debe reducir la deuda externa. Osiris Mora con la información, veamos. La sugerencia al gobierno por parte del Fondo Monetario Internacional de realizar una reforma fiscal para de esta forma ampliar la base y reducir las exenciones es vista como válida por parte de algunos legisladores. El Fondo Monetario habla claro de una reforma fiscal, aplicar la base de ITEVIS, pero sobre todo el tema del gasto público, que es lo que nosotros entendemos que el gobierno debe controlar. Nuestro país requiere de una reforma. Es que tiene que ser obligatoriamente, porque cuando vemos el presupuesto de la nación, tú ves un presupuesto que tiene que ser más fortalecido con ese impuesto que tienen esos grandes empresarios. La necesidad de la reforma, de hecho, se está pasando de tiempo, se ha dicho muchas veces.
Este país es uno de los países que menos presión tributaria tiene y se ha venido diciendo hace 3 años. Pero otros legisladores no se muestran de acuerdo con este planteamiento del FMI y manifiestan que el gobierno debe evitar la evasión de impuestos. El Fondo Monetario tiene que llamar al país para que mucha gente que son evasores de impuestos, entonces se puedan cobrar esos impuestos. Pero no necesariamente tienen que ser más impuestos, sino que los que más reciben paguen justamente lo que deben pagar para poder gobernar y poder mantener una democracia estable en este país. Nosotros como legisladores entendemos que es imposible estarle hablando ahora mismo de una reforma fiscal y también de la forma que hemos visto que el gasto corriente del gobierno, la nómina pública, se ha mantenido de una manera exagerada. Algunos congresistas entienden también que el gobierno debe impedir la implementación de más impuestos a los ciudadanos que menos tienen. El Fondo Monetario Internacional reveló además que a finales del año pasado la deuda pública total del gobierno equivalía a un 47.7% del Producto Interno Bruto. Osiris Mora, Noticias Telemicro. Sin embargo, las recaudaciones del gobierno en el primer trimestre del año se mantuvieron ligeramente por encima de lo proyectado, según informó este martes el director general de aduanas, Enrique Ramírez. Este adelantó que lo recaudado por impuestos aduanales equivale a unos 24.000 millones de pesos aproximadamente de enero hasta el 27 de marzo. Tenemos acuerdo de libre comercio con varios países, lo que nos impide entrar en que nosotros unilateralmente podamos hacer cambios en esos aspectos. Sin embargo, lo que busca la administración actual y la estrategia es eficientizar la recaudación con los mecanismos que tenemos en la actualidad, buscando siempre la facilitación del comercio. Tradicionalmente, la aduana dominicana ha sido una entidad con un enfoque recaudatorio meramente, y lo que estamos ahora es dándole el giro a un ente facilitador del comercio, promotor de la actividad que genere riqueza para la República Dominicana. El administrador general de aduanas negó que pueda modificarse la tarifa aduanera para aumentar las recaudaciones por el impedimento en los tratados de libre comercio de República Dominicana con otros países. El ministro José Ramón Fadul espera que tanto el sector empleador como el de los trabajadores lleguen a un acuerdo con relación al incremento salarial. Fadul reiteró que un 30% del aumento salarial no es suficiente para cubrir las demandas de la población, ya que la canasta básica oscila entre los 20 y 25 mil pesos mensuales y algunos de los trabajadores devengan salarios de solo 8 mil a 11 mil pesos. Yo espero que se haga conciencia de que no se puede continuar en los salarios, en cuanto al salario mínimo se refiere, bajo esas condiciones salariales que se está viviendo en el sector trabajador. Hay demandas insatisfechas de décadas y décadas, pero eso, si se produce el aumento, como yo espero mañana, eso va a redundar en beneficio de dinamizar la economía, va a dinamizarse, porque son demandas insatisfechas que tiene la familia dominicana y los trabajadores dominicanos. El ministro de Trabajo reiteró que un incremento salarial podría lograr cubrir demandas insatisfechas por la población y con esto dinamizar la economía. Recordar que mañana miércoles se sostendrá un encuentro del Comité Nacional de Salarios. En tanto, la comisión designada por el gobierno para investigar la liquidación y adjudicación de la planta Punta Catalina se reunió este martes para escuchar la respuesta de la solicitud que le hizo a la empresa FTI Consulting para que aclare si tuvo vínculos con el gobierno dominicano y la empresa brasileña Odebrecht, pero será mañana cuando ofrezcan su versión vía escrita. Nuestra compañera Wendy Hill tiene más detalles desde la Pontificia Universidad Católica. Paso contigo. Buenas tardes. Adelante. Hola. Muchísimas gracias, Rafaelina. El encuentro de hoy estuvo basado en determinar si la empresa FTI Consulting, encargada de revisar los aspectos técnicos de este proceso, tuvo vínculo con sectores eléctricos, también con el gobierno dominicano y la empresa Odebrecht. Pero será mañana cuando la empresa rinda la certificación que le fue pedida de su participación y demostrar si tuvo o no vínculos. De que el comité de FTI de legal y de cumplimiento se reunirá mañana para tomar ya una decisión sobre el documento que mandará, la certificación que mandará, y básicamente la conversación que tuvimos fue para
especificar la pregunta que nosotros necesitamos que contesten con el documento. Se recuerda que el pasado martes 21 fue solicitada la certificación a esta compañía. Y aunque la empresa ha dicho que no tiene nada que ver con Odebrecht, reportes internacionales dan cuenta que FTI Consulting ha brindado asesoría a Odebrecht en Brasil y Colombia. Esto pues ha generado serios cuestionamientos por parte de diferentes sectores en este país. En el encuentro de hoy también fueron escuchados representantes de la firma Spoden Association, que tuvo a cargo los procedimientos medioambientales. Uno de los grandes cuestionamientos que ha habido alrededor de la planta es el asunto de los daños al medio ambiente. Todo lo relativo hasta dónde la planta va a hacer daño al ambiente, cuáles medidas ellos recomendaron para atenuar esos problemas. En el marco de estas investigaciones de esta comisión designada por el presidente Danilo Medina, varias personas han sido entrevistadas y se ha inspeccionado incluso las instalaciones de Punta Catalina. Sin embargo, a pesar de que más de 80 horas se han realizado de entrevistas a diferentes personalidades y empresas que tienen que ver con todo este escándalo de Odebrecht en Punta Catalina, aún la comisión no ha establecido el día en que rendirá el informe final. Regreso contigo a los estudios. Gracias a nuestra compañera Wendy Hill desde la Pucamaima. Así nos vamos a nuestra primera pausa. Nos vamos a la primera pausa. Al regresar les diremos lo que dicen grupos estudiantiles de la UAS sobre las votaciones del pasado viernes. Y la OEA sesiona este martes por caso Crisis Venezuela y Chile retira sus tropas de Haití. Detalles tras la pausa.